En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy se produce una paradoja, y es que celebramos misa dominical, pero a la vez esa misa dominical también es misa en honor de nuestra Madre, la Virgen María, porque en España, que somos muy afortunados, hoy celebramos Nuestra Señora del Pilar. Y por lo tanto la Iglesia permite celebrar la misa dominical y a la vez también celebrar con devoción la fiesta en la que conmemoramos cómo la Virgen María se aparece al apóstol Santiago para ser su pilar sobre el que se apoye y transmitirle fortaleza cuando él se encontraba decepcionado ante el fracaso de la evangelización en España. Por lo tanto, hoy venimos también como hijos de la Virgen María a presentarle nuestras necesidades, las de nuestras familias, a pedir a ella que como madre interceda ante Dios por todos nosotros. Pues guardamos un momento de silencio en el que preparamos bien nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y confianza en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta Eliseo. Y su carne quedó limpia de la lepra como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: Vive Dios, a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil que nosotros podamos comprender lo que sintieron estos 10 leprosos. Para nuestra época, nuestra sociedad, la lepra es una enfermedad que tiene ya muy poca incidencia en la sociedad. Aún hay lugares donde existe, y por lo tanto es difícil que comprendamos cómo se sentían los leprosos. La lepra era una enfermedad muy dura. No solo te hacía perder miembros de tu cuerpo, sino que además, al ser contagiosa, hacía que los enfermos tuvieran que vivir fuera de despoblado, en guetos, y cuando alguna persona se acercaba a ellos, o ellos se acercaban a alguna persona sana, tenían que tocar una campana y decir impuros, para evitar que se acercaran a ellos y poder contagiarles. Por lo tanto, es difícil entender el sufrimiento, no solo físico, sino también moral, que ellos padecían. Hace muchos años leí una reflexión escrita por José Luis Martín Descalzo, que con esa finura y clarividencia que Dios le había dado, decía que cuando una persona se acerca a un enfermo es como entrar en terreno sagrado. ¿Qué hizo Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente? El Señor le dijo: descálzate, estás en terreno sagrado. Cuando te acercas a un enfermo que sufre, lógicamente, que tiene dificultades, que dice tener fe, pero también dice tener dudas, no puedes ir con aspirinas, con píldoras preconcebidas para darle consejo. Te tienes que acercar descalzo, es decir, abriéndole el corazón, acercándote a él, no para darle consejos, sino para apoyarle y ayudarle. En este sentido, creo que tenemos que acoger la palabra de Dios. El Señor se acerca a nosotros para acompañarnos ante el dolor, ante la adversidad y ante los problemas. Y por eso creo que lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es
que el Señor no viene a complicarte la vida, sino a darte vida y que la tengas abundante. ¿Por qué solo uno de los leprosos volvió para dar gracias? ¿Es que no habían quedado curados los otros 9? ¿Les faltaba gratitud? Sin lugar a dudas. No se puede ni se debe juzgar, porque no sabemos qué es lo que pasaba por el corazón de esas personas. Pero cuando uno analiza nuestra sociedad, se da cuenta de que vivimos en una sociedad que es la sociedad de los derechos, pero no de los deberes. ¿Por qué vivimos en la sociedad de los derechos que ha olvidado sus deberes? Porque nos han dado una educación deficiente. Solo tenemos que exigir, pero no nos preguntamos qué tienen los demás que exigirme a mí. Yo exijo mis derechos, porque soy ciudadano y tengo derecho a ello o a lo otro. Pero no te paras a pensar si tus padres se sentirán felices contigo porque eres un hijo agradecido. O no te paras a pensar si estás cumpliendo con tus labores como ciudadano o como contratado. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Los españoles tenemos mucha experiencia de esto que os voy a hablar. La diferencia entre autonomía e independencia. La independencia genera una ruptura entre las personas. Y en España hay lugares que son independentistas y que desean romper nuestro país. La autonomía es justa porque implica que hay cierto margen donde cada uno actúa en función de lo que cree en conciencia. Cuando quitas a Dios del lugar que le corresponde en tu vida, cuando te independizas de Dios, entonces caes en el error de pensar que solo tienes derechos. Y cuando te ocurre un problema, aunque tengas fe, te rebelas contra Dios. ¿Cómo es posible que el Señor permita la cruz? ¿Cómo es posible que el Señor, yo que rezo, no me ayude? Te has independizado de Dios y entonces Dios pasa a ser uno igual a ti. Pero es que Dios no es uno igual a ti. Dios es el Señor, el creador de todo lo que existe. Cuando hay una justa autonomía, tú sabes que tú tienes tu libertad, que tienes conciencia y que tu conciencia, si está bien formada, te ilumina para saber qué tienes que hacer y para comportarte debidamente. Cuando una persona tiene problemas y tiene fe, y su fe está basada en el respeto y amor a Dios, lógicamente vendrá a pedir ayuda al Señor, pero no vendrá a reclamar al Señor. Vendrá a pedirle ayuda porque está necesitado, pero no vendrá a recriminar a Dios que permita la cruz, la adversidad o los problemas. Porque su relación con Dios se basa en que Dios me amó primero. Su relación con Dios se basa en que a veces no comprendo los planes de Dios, pero sé que Dios me ama. Porque en la experiencia de mi vida, Él me llamó de la nada, porque me hizo nacer en una familia, porque me dio la fe y porque a lo largo de mi vida, aunque haya momentos de oscuridad, también hay momentos de luz, donde he sentido su amor. El problema está en la independencia, que muchas veces, incluso dentro de la Iglesia, hemos vivido para con Dios. Nos hemos desligado de Él y entonces cuando tengo problemas, no tengo a quien acudir. ¿Por qué? Porque Dios ya es mi adversario, no es mi Señor, es mi adversario. Mientras que si yo respeto a Dios porque es el que me ha creado, porque es el que me ha hecho a su imagen y semejanza, porque es el que me dio el don de la libertad, cuando tenga problemas, vendré a pedir ayuda, pero no a exigir. Vendré a abrir mi corazón al Señor, pero no a recriminarle. Y cuando reciba los dones que el Señor me ha dado, daré gracias, porque veo la vida con otros ojos, no los ojos de la queja, sino los ojos del agradecimiento. En el fondo, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad, falta agradecimiento porque nos hemos independizado de Dios. Nos hemos rebelado contra Él y Dios es para nosotros un igual. Y Dios no es un igual, es el Señor, porque es el que te creó de la nada, porque es el que te hizo a su imagen y semejanza. Y en el colmo del amor, cuando tú te fuiste por donde no debías, haciendo un mal uso de tu libertad, el Señor envía a su Hijo al mundo para salvarte. ¿Por qué nos falta agradecimiento?
Porque muchas veces vivimos en un mundo donde solo se habla de derechos y no de deberes. Si no respetamos los deberes para con Dios, si no respetamos los derechos de Dios, ¿cómo vamos a respetar los derechos del esposo, de la esposa, de mis padres? No lo vamos a respetar, porque no respetamos a Dios, tampoco respetaremos a los demás. Nos falta gratitud porque hemos quitado a Dios del lugar que le debe corresponder en mi vida. Es el Señor y tu Padre, pero es el Señor. Y siendo el Señor y aquel Padre que te adopta porque te ama, le respetarás y volverás a dar gracias y vendrás a pedir ayuda, pero no a maltratarle ni a tratarle como un cualquiera, porque no se lo merece, porque es tu Señor y se merece tu respeto. En segundo lugar, creo que la fiesta del Pilar nos habla también de la suerte y fortuna que tenemos, porque tenemos a María como madre. Hace muchos años escuché una anécdota que contaba el que era mi obispo en Alicante y que era secretario en su época fue secretario de don Marcelo, que fue arzobispo de Toledo. Contaba don Rafael Palmero, que fue secretario de don Marcelo, que siendo don Marcelo un niño pequeño que vivía en Valladolid, caían unas nevadas de estas que eran tremendas. Y que entonces en cierto día cayó una nevada gigantesca. Y Marcelo pensaba que bien, no voy a ir a clase. Y entonces su madre, una mujer castellana, ruda, que no tenía miedo a nada, le dijo: hijo, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Yo iré delante, haré mis pasos más pequeños para que tú puedas pisar donde yo he pisado y verás cómo esa nieve que es quebradiza, ese terreno que es peligroso, se torna firme si pisas donde yo he pisado. Y contaba don Rafael que Marcelo así lo hizo y que llegó sano y salvo al colegio y pudo llegar sin ningún problema. Nosotros somos afortunados porque somos hijos de María. España es tierra de María. Cuando uno analiza la secularización en Europa, la falta de sacerdotes en Europa, y ve cómo en España hay una gran secularización, pero mucho menor, se tiene que preguntar por qué. En muchos países de Centro Europa han quitado las devociones populares, han suprimido el rezo del Santo Rosario, las procesiones a la Virgen María, la devoción a nuestra Madre y a los santos, y eso ha acarreado, al final, la falta de fe también en Cristo. María se aparece a Santiago Apóstol para ayudarle ante la predicación, ante los pocos éxitos que tenía. Se aparece María para decirle: sigue adelante, confía en el Señor que te envió para evangelizar España. Si nosotros seguimos los pasos de la Virgen, porque acudimos a ella, porque intentamos imitarla, porque nos sentimos agradecidos ante una madre que nos fue dada al pie de la cruz para que a ninguno de nosotros nos faltara la intercesión de la Virgen. Si nosotros seguimos a María, estamos pisando un terreno firme donde habrá dificultades, pero nuestra fe no naufragará. Habrá dificultades, pero la fe nos sostendrá porque llenará nuestra vida de esperanza. Y tendrás cruces, dificultades y momentos de oscuridad, pero no estarás solo, porque la Virgen intercede por ti y te protege. Por eso, hoy, en la fiesta del Pilar, tenemos que recordar que tenemos madre y que no solo tenemos que acudir a nuestra madre a pedirle, que interceda por nuestras necesidades, sino también que tenemos que imitarla. A veces los católicos españoles somos demasiado de alabar a la Virgen y poco de imitar a María. Y deberíamos dar el paso, no solo de alabar a nuestra Madre la Virgen María, que está muy bien, sino también de imitar sus virtudes. La virtud de la confianza en el plan de salvación de Dios. María no entendió, pero se fió del Señor, porque le habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que Dios es el Señor, tiene derechos y yo deberes para con Dios. Por lo tanto, cuando el Señor me pide algo, me fío de ti, Señor, aunque duela y aunque cueste. Seguir e imitar a la Virgen María implica tener la fe de la Virgen, que confía en Dios y en su palabra.
Y en los momentos de cruz, de oscuridad, cuando esa espada traspasó su corazón, que fue la muerte en la cruz de su Hijo Jesús, y a ella le entregan el cuerpo de Cristo, su corazón está roto de dolor, pero la fe la sostuvo. La fe le hizo decir: me fío de ti, Señor. Y a pesar de las tentaciones, que el demonio seguro que le tentó, ella siempre se fió del Señor. Dios es fiel y cumple su palabra. Ama, por tanto, como el Señor te pide. Sé generoso como tu conciencia te indica. No tengas reparo en hacer lo que el Señor te pide, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y es tu Señor, y no ha venido a quitarte la libertad, sino a darte vida y que la tengas abundante. Por lo tanto, en la fiesta de la Virgen del Pilar, hoy recordamos que somos afortunados. Tenemos cruces y dificultades, pero tenemos que recordar que Dios es el Señor y que, por lo tanto, cuando Él ocupa ese lugar en nuestro corazón, nunca resta, sino que suma. Y te ayuda a amar más a los tuyos, y te ayuda a levantarte cuando has caído, y te ayuda a confiar en aquel que te envió, que es Cristo, y que entregó la vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos abundante. María nos enseña a confiar en el Señor y a hacer la voluntad de Dios. María nos enseña que cuando uno hace lo que Dios le pide, siempre es para bien suyo, porque Dios no quiere nuestra muerte, sino nuestra felicidad y nuestra salvación. Pues que sea así. Acudamos a la Virgen no solo para alabarla, sino también para imitarla. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que hemos sentido y conocido el amor de Dios, para que seamos agradecidos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para que bendiga su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, hasta que los dones que ahora te haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposa de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Marta Teresa, Miguel, Amparo, Manuel, Ángela, Juan Pablo, Sandeni, María del Mar y María del Carmen, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué ninguna queja de la Virgen María cuando el cuerpo de su Hijo Jesús lo tenía ella abrazado? ¿Dónde estaban los planes que el Señor le había hecho saber por medio del ángel Gabriel? ¿Dónde estaba el Mesías y Salvador del mundo? Muerto en su regazo. Y sin embargo, ni una queja, ni un ay, ni un reproche. Porque sabía, así le habían enseñado sus padres, que Dios es el Señor. Y que por lo tanto, aunque no comprendas, sabes que Dios te ama. Fíate de tu fe. Aunque no entiendas, abre el corazón a Cristo y pídele ayuda. No desconfíes. De nada sirve rebelarte contra Dios. Un corazón agradecido es un corazón que recuerda los momentos de luz, que cuando no tiene razones para creer, porque la cruz pesa y duele, se fía de los momentos en los que sintió el amor de Dios y dice: Señor, me fío de ti. No vengo a reclamar, vengo a pedirte ayuda, vengo a pedir consuelo. El Señor dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No vengas a recriminar, ven a pedir ayuda y encontrarás consuelo. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará más. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios,
que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida Y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. a ti suspiramos. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.